Parte vamos ya a ver como tal el éxodo. En esta porción, en este versículo, empieza la salida de Israel ya para la tierra prometida, ¿no? Así es que vamos a comenzar en el verso 37, Éxodo 12. Dice: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Bueno, aquí aparece como tal este suceso. Los hijos de Israel al fin salen de Egipto. Ese es el suceso que vemos en esta tarde, el éxodo. ¿Cuántos? 600,000 más, dice 600,000 hombres de a pie, más niños y una grande multitud de toda clase de gentes. O sea que se unieron, pues ya sea egipcios como extranjeros, a todo este grupo, ¿no?, que va saliendo. Pues algunos piensan que ascienden a los 2 millones de personas. O sea, ¿cómo te explico? Bueno, 2 millones, o sea, en el Azteca son, ¿cuántos? 100,000, ¿no? Ahora imagínate, 20 veces eso. O sea, salió una multitud en verdad muy grande. Ahora, ¿cómo salieron enriquecidos? Con alhajas de plata, oro, con ovejas, con ganado, dice muchísimo ganado, totalmente enriquecidos por Dios. Entonces no les faltaba nada. Y nos dice de dónde salieron: de Ramesés. Ramesés era la ciudad de almacenaje que tenían de los granos. Ahí vivían ellos. No vivían en el mismo lugar de los egipcios, sino vivían en una ciudad aparte. Ramesés, ¿te acuerdas? Las ciudades de Ramesés y Pitón, ¿te acuerdas? Y de Ramesés ahí salieron a Sucot, que es, pues si se ve en el mapa así de frente, está al sur, al sureste, hacia acá. Un poco más dirigidos hacia el río, hacia el Mar Rojo, ya. ¿Ah? Y dice que por la premura, o sea, salieron deprisa, no pudieron ni siquiera preparar pues los panes sin levadura que iban a preparar más adelante, pero agarraron su masa y la envolvieron en sábanas y se la llevaron. Aquí dice que ya en el camino ahí fueron ya cociendo los panes sin levadura que iban a hacer. ¿Cuándo ocurrió? Dice que ocurrió después de 430 años después de haber llegado a Egipto. Habían habitado ahí toda esa cantidad de años, ¿no? ¿Te acuerdas cuándo fue que llegaron? Llegaron cuando José se instaló en Egipto. Esto está en Génesis 37. Y llegó José ahí a Egipto porque sus hermanos, que eran los hijos de Jacob, lo vendieron y se lo llevaron preso allá a Egipto. Y pasa todo esto, que encarcelan a José, y después José sale de la cárcel y Dios lo pone como gobernante de Egipto. Luego llegan sus hermanos, se reconcilian con José y viven ahí en la tierra de Gosén. Y entonces ahí es donde empiezan a multiplicarse. Durante 430 años habitaron ahí. Ahora es interesante porque Moisés nos hace recordar un pasaje de la Biblia cuando nos da esta cantidad de años. 430 años habitaron ahí. Hace referencia a lo que está escrito en Génesis 15, verso número 13. Permíteme leerte esto porque creo que es importante para el día de hoy. En Génesis 15, 13. Bueno, dice así: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida. ¿Cuánto dice? 400 años. Ahora, chécate. Estamos hablando de la época de Abraham, ¿no? En Éxodo ya no es la época de Abraham, es la época de Moisés, varias generaciones después. Estamos hablando de mucho tiempo atrás. Dios le había hecho esta promesa, profecía a Abraham
de que la nación habría de ser esclava en Egipto 400 años, y se lo había dicho muchos años atrás. O sea, aquí estamos viendo cómo se cumple verdaderamente lo que Dios había dicho. Pero ahora, chécate esto, hay una diferencia de años. Aquí dice que fueron esclavos 400 años. En Éxodo lo que estamos leyendo dice que fueron habitantes de Egipto durante 430 años. ¿Cómo se explica esto? No es que la Biblia tenga un error. Si leemos detenidamente, dice que habitaron 430 años, pero fueron esclavos 400 años. Entonces no va de ninguna manera en contra, ¿no? Ahora, de cualquier manera, el punto de Moisés al citar esta parte no es demostrar así matemáticamente la cantidad exacta de años. Lo que Moisés está explicando es cómo es que a pesar de haber pasado ya mucho tiempo en esclavitud y que parecía que nunca iba a pasar la promesa, a pesar de eso está ocurriendo todo. Dios está llevando a cabo su plan, a pesar de la dificultad de tantos años. Es como cuando pasas un problema durante años y años y no ves que suceda nada y de repente Dios echa a andar las cosas, ¿no? Entonces me encanta porque a Dios no se le sale de su plan cualquier problema que tengas, aunque pasen muchos años, ¿no? Él va a continuar echando sus planes hacia adelante. Mi esposa me dice siempre esto: tus errores no echan a perder el plan de Dios. Siempre me lo recuerda, gracias a Dios por mi esposa. Cómo me anima con este tipo de cosas, ¿no? Pero entonces, bueno, vemos ahí que a pesar de la esclavitud, ni Faraón puede hacer nada. Dios va a cumplir. Pero permíteme leerte otra vez Génesis 15, lo que falta por leer, porque hay cosas interesantes. Génesis 15, 14, dice: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Mira, Dios también había dicho esto a Abraham desde mucho tiempo antes. No es casualidad, ¿verdad? Y dice: y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. La muerte de Abraham. Verso 16: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, ceneseos, cadmoneos, eteos, fereceos, refaitas, amorreos, cananeos, gergeseos y jebuseos. Entonces, si te das cuenta, Dios les había dicho: hey, va a pasar todo eso, los voy a librar y los voy a traer de vuelta aquí a Canaán. ¿Qué estamos viendo en Éxodo? Cómo Dios ya los está sacando de Egipto. Entonces, qué increíble es Dios. Cumple sus promesas y ya los sacó. Ya no son esclavos del faraón, ya están siendo librados. ¿Ok? Es como Dios cumple su palabra, como Dios los libra. Es lo que estamos viendo. Pero cuando leemos toda esta porción de Éxodo, del verso 37 hasta... ahorita leímos hasta el verso número... leímos hasta el 42. Ajá. Hay una palabra que se repite mucho: salieron, partieron. Entonces creo que eso también Moisés lo que está destacando es la respuesta del pueblo. Al haber recibido la libertad que recibieron, al haber vencido al faraón, lo único que tenían que hacer ellos es salir. Pero lo interesante es que lo hicieron, no se quedaron ahí en Egipto, sino en verdad todos se fueron. Fue algo como, libertad, ¿no? Y nos salimos de ahí y se fueron. Pues creo que Moisés está haciendo muy clara esta idea. Después de que Dios les dio libertad, se fueron de ahí. ¿A qué te quiero llevar con esto? Bueno, que si Cristo ya ha pagado nuestros pecados, ya nos ha perdonado, ha hecho la Pascua con nosotros, y si Cristo ya nos ha dado libertad, ¿qué tenemos que hacer entonces con esa libertad? Pues salir del pecado y de la esclavitud. Es algo que creo que tenemos que dejar muy en claro, porque no sé tú, pero a mí me pasa a veces que ya he creído en Cristo, ya sé que Dios me perdonó, pero digo: ay Dios, es que con esto no puedo, es que no puedo, y me desespero porque hay cosas que digo no puedo. Y leyendo esta porción, Dios me recordó algo: es que no se trata de si puedes, pues es que ya eres libre.
Lo único que tienes que hacer es salir de ahí, así de simple. Pero muchas veces no lo hago porque pues, no estoy viendo claramente que Dios ya me dio libertad. En otras palabras, pocas palabras, ¿sabes? Dios te ha dado la capacidad de salir de cualquier cosa en la que estés envuelto, que te estés esclavizando, porque Él ya pagó el precio. Él ya te dio libertad cuando creíste en Cristo, ya lo hizo. Entonces yo batallo con cosas, tú también batallas probablemente con cosas. Y dices, no puedo. ¿Cuáles cosas son esas? Bueno, ¿sabes qué? Dios ya ha dado libertad. Simplemente sal de ahí. Punto. Y listo. Hazlo. ¿Estás hundido en la depresión? Sal de ahí. Y tú dices, ¿pero cómo? Pues ya eres libre. Dios te ha dado libertad para en verdad tener una vida llena de gozo, de paz. Ya te lo ha dado. Simplemente sal. ¿Sabes? A mí como papá me confronta. Yo me siento un pésimo papá. No sé si alguien de aquí se siente un buen papá, pero la neta es que yo no. Y cuando me enfrento a esos momentos con mis hijos, digo, híjole, soy de lo peor, Dios, ¿cómo le hago para ser un buen papá? Y es Dios recordándome, pues hazlo, porque te he dado la libertad para hacerlo, ¿no? O cualquiera que sea tu esclavitud, eso que dices que no puedes hacer, pues Dios ya te ha dado la capacidad. Tanto pagó por ti, como ya te redimió para que salgas. Lo único que tienes que hacer es así, me voy de aquí. ¿Sabes? Es que camina hacia la voluntad del Señor, simplemente. Créele al Señor que tienes esta libertad. Y algo que vemos, no solamente es que te da libertad, sino, aparte como al pueblo lo iba a llevar a la tierra prometida, Dios también tiene planeado para ti una vida llena de abundancia y plenitud. Juan 10:10, ¿no? Satanás, él vino para matarnos y destruirnos, pero Jesús vino para darnos vida y vida abundante, dice Juan 10:10. Y así también Dios nos ha sacado de ahí para vivir una vida plena y abundante en el Espíritu. Así es que vivamos en esa vida. Ahora, también algo que hizo el pueblo fue salir, y salió así, pero patitas, ¿para qué las quiero? ¿No? De hecho, en el capítulo pasado vimos cómo agarraron la masa con la que iban a hacer sus panes sin levadura y la envolvieron en sábanas, se las echaron a la espalda y vámonos, se fueron tan deprisa. Aquí lo que leímos es que ni siquiera pudieron cocinar. Cuando llegaron a Sucot, ahí fue donde empezaron allá a sacar la masa y empezaron a comer esta masa sin levadura que habían traído. Pero lo que entiendo es que se fueron rápido. ¿Y qué me lleva a mí? Me lleva a que si tengo que salir de cierta cosa que me está esclavizando, debo salir rápido. Hazlo rápido, obedece rápido al Señor. Cuando empiezo a darle vueltas en mi cabeza y decir, pero es que sí, ¿y qué pasa si? Y empiezo a medir las proporciones y ¿sabes? Nunca vas a salir de ahí. Y te puedes pasar días, semanas, meses o años pensando en qué va a pasar si sales o qué va a pasar si no sales. ¿Sabes? Ni la pienses. Si sabes que tienes que hacer algo, sal de inmediato. Deprisa. A mí me ha pasado que cuando tomo decisiones y digo, ya, bye con esto, y agarro y tomo decisiones, tomo apuntes, quito cosas, borro, tomo decisiones y lo hago, de repente voy pasando una semana y volteo atrás y ya lo había hecho hace una semana, y pasa un mes y me volteo atrás y ya pasó hace un mes, y de repente ya hace un año, hace 5 años, hace 10 años, digo, wow, Señor, ¿qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho de inmediato? Hubiera seguido metido ahí en eso, ¿verdad? ¿Qué te quiero animar? A que si tú sabes que tienes que tomar decisiones ya, hazlo ya. O sea, no te estés esperando para el ratito, para mañana. Ya, sal deprisa de ahí, antes de que te vuelva a agarrar ahí otra vez a ese mismo pecado o esclavitud. Salte de ahí. Toma decisiones ahora. Vamos al verso 43. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerá de ella. Se comerá en una casa y no llevará de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella,
La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Y así lo hicieron todos los hijos de Israel como mandó Jehová a Moisés y Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Bueno, aquí hay una segunda ordenanza de la Pascua. Dios ya le había dado una a Moisés anteriormente y Moisés ya le había dado al pueblo antes. Pero aquí hay una orden añadida, un par de órdenes añadidas a esta celebración de la Pascua. Y una es que muchos extranjeros iban a salir junto con los israelitas, ¿estás de acuerdo? ¿No? Ahorita vimos que era una gran multitud. Y eventualmente iban a decir, oye, ¿qué es esto que está celebrando? No, pues es la Pascua. Oye, pues yo también quiero, ¿no? Y también la de los panes sin levadura, y en general iban a tener muchas fiestas adelante. Y ellos, al haber creído a Dios y haberse salido de Egipto porque se dieron cuenta de la grandeza de este Dios, iban a querer estar con ellos. Iban a querer ser también parte del pueblo. Pero Dios le dice a Moisés, hey, ningún extraño puede comer de la Pascua. Está bien rudo. Pero, espérate, no es que Dios no quisiera, sino que Dios les da aquí la oportunidad. Le dice, si algún extranjero quiere hacerlo, pues que lo haga, pero tiene que ser circuncidado. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, si recuerdas, la circuncisión no era otra cosa sino la señal del pacto que Dios había hecho muchos años atrás con Abraham. ¿Y cuál fue el pacto que Dios hizo con Abraham? El pacto fue que Dios los iba a sacar de ahí y los iba a llevar a la tierra prometida y les iba a entregar esa tierra de Canaán para ellos y a su descendencia, ¿te acuerdas? Y al creerle Abraham a Dios, le fue tomado por justicia. ¿Ajá? Y más adelante, como señal del pacto, Dios le dijo a Abraham, y te vas a circuncidar como señal de que yo hice este juramento contigo. Entonces ahí ves a Abraham circuncidándose él y todos sus hijos. Ajá. Pero la circuncisión no era el pacto, solamente era una señal que ratificaba que Dios había hecho un juramento con ellos. Okay. Entonces lo que veo aquí es que al decirles Dios a los extranjeros, hey, si quieres formar parte de mi pueblo tienes que circuncidarte, no es otra cosa que decirles, si en verdad quieres pertenecer a mi pueblo tienes que creer a mi pacto. O sea, tienes que creer en esta promesa que yo le hice también a mi pueblo escogido y abrazar esa promesa. Y como parte de eso tienes que circuncidarte como una señal de ese pacto. Pero realmente lo que Dios le está pidiendo a los extranjeros es también a creerle a Dios, ¿no? Entonces es pues así, la fe. Quiere que crean a Dios, ¿no? No solamente es una señal externa, va más allá de eso. Entonces, pero lo increíble es que Dios le da acceso a los extranjeros a que también sean parte de su pueblo. Además, hay otra indicación, que cuando celebraran esta celebración de la Pascua, debían de comer el cordero, pero no debían de quebrar un hueso suyo, dice aquí, ¿no? Eso también está interesante, ¿no? Es una ordenanza extra, pero que apunta hacia Cristo. Si te acuerdas, el cordero de la Pascua, o el cordero pascual, apuntaba al cordero de Dios, que es Jesús. Ajá, eso ya lo explicamos la vez pasada. Pero iba a hablar de un aspecto de la muerte de Jesús. Jesús iba a morir en la cruz, pero como muchos otros crucificados, cuando los crucificados no morían al estar colgados ahí por varios días, les quebraban las piernas para que entonces pues ya, o sea, no tuvieran con qué soportarse y pudieran morirse más rápido, ya sea de insuficiencia cardíaca o respiratoria. Pues le rompían las piernas. Pero así como el cordero no debía de quebrarse las piernas, Jesús tampoco murió así. A él no se le quebraron las piernas porque no hubo necesidad, porque Jesús murió pronto. Entonces todo esto apuntaba simplemente al sacrificio de Cristo, una vez más. Bueno, pero bueno, ¿cuál es el significado de todo esto del verso 43 hasta el 51? Toda esta sección habla de cómo Dios está mostrando que la salvación no solamente está disponible para los de su propio pueblo israelita, sino para todas las naciones, para todos los pueblos. Es algo que cualquiera podía añadirse al pueblo de Dios, ¿no? Pero debía creer a Dios, debía creer al pacto y debía circuncidarse. Ahora, eso es en el Antiguo Testamento, hermanos, porque en el Nuevo Testamento, ¿sabes?
Está el mismo principio. La salvación está disponible para todos, pero no es a través de la circuncisión como en el Antiguo Testamento, sino claramente en el Nuevo Testamento nos revela que es a través de Cristo, no es a través de la circuncisión. Y para eso te voy a explicar esto con 3 versículos. Efesios 2, verso 11 al 13 dice, Efesios 2, del verso 11 al 13 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo ustedes los gentiles, o sea, los extranjeros, en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces lo que está diciendo es que no se trata de la circuncisión, se trata de creerle a Cristo. Dice, todos los que están en Cristo, entonces ahora pueden estar no solamente cerca, sino ser parte del pueblo de Dios. Entonces no se trata de la circuncisión externa. Ahora también en Colosenses capítulo 2, verso 11, dice que en Cristo no solamente somos añadidos al pueblo de Dios, sino también espiritualmente somos circuncidados. Y no es una circuncisión externa en la carne, sino es interna en el corazón. Fíjate lo que dice Colosenses 2:11. Fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. De manera simple, lo que dice este versículo de Colosenses es que al creer en Cristo, no fue el hombre el que hizo una obra, sino Dios el que hizo una obra, y no en la carne externamente, sino en el corazón. Lo que hizo Cristo es echar de ti este cuerpo pecaminoso carnal, esta naturaleza pecaminosa, y te dio una nueva identidad, un nuevo corazón. Y eso es una obra que no hizo el hombre, es una obra que hizo Dios. En Romanos 2, 28 al 20, déjame explicar más claramente esto. O sea, teníamos una condición de pecado, ¿no?, delante de Dios. No podíamos estar bien con Dios por nuestra condición, pero lo que hizo Cristo fue tomar nuestra condición, clavarla en la cruz, y a nosotros Él nos regaló su justicia, ¿no? Nos dio una nueva identidad, somos hijos de Dios. Ya no nos ve como pecadores, sino como hijos de Dios. Eso fue lo que hizo la circuncisión de Cristo. Bueno, en Romanos 2, 28 al 29 dice que es una obra que Dios hace en el creyente de manera interna en el Espíritu, para que la gloria sea para Dios. Mira, déjame leerte Romanos 2, 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿No? Lo que está hablando es, Pablo lo que está diciendo aquí en Romanos es que esta obra fue una obra que Dios hizo en lo interior. Se trataba no solamente de quitarte la carne física, sino se trata, la circuncisión apuntaba más bien a un problema del corazón. Cómo Dios iba en Cristo arrancarnos el pecado de nuestras vidas. Y eso es una obra que hizo Dios. Así es que, ¿a qué voy con todos estos versículos? Que al creer en Jesús somos espiritualmente circuncidados y hechos parte del pueblo de Dios, ¿no? Ya no el pueblo judío, sino de esta nueva humanidad llamada la iglesia. Y tenemos acceso a Dios y podemos celebrar la Pascua, que es Cristo. Todos podemos celebrar la Pascua, celebrar a Cristo, su sacrificio todos los días de nuestras vidas, con toda libertad. Pero necesitamos creer en Cristo. Ajá. Entonces, eso, pues, podemos tener acceso a Dios, ¿no? Pero entonces el punto de esta parte es, la salvación es para todos. No se trata de una circuncisión física, sino creer en Cristo. Eso es, precisamente. Y al creer en Cristo, Dios hace toda esta obra en tu vida. Cambia tu naturaleza por una nueva naturaleza y te da acceso a su pueblo, a su familia, que es la iglesia. Pero necesitamos creer en Cristo. Nadie puede celebrar, ¿no?, si no tienes algo por qué celebrar realmente, ¿no? Pero cuando tú te das cuenta de que Cristo ha hecho esta obra, por supuesto que puedes darle gracias a Dios todos los días de tu vida.
Entonces, para resumir esta primera parte, lo que estamos viendo es que si Dios nos ha dado libertad, pues sale ahí, ¿no? Número 2, lo que vemos es que esta libertad, esta salvación está disponible para todos a través de Cristo. Para todos, no importa la etnia, la raza, la nacionalidad, no importa de eso. Lo que importa es creer en Cristo. Bueno, ahora vamos a la siguiente sección, que es el capítulo 13, y va a continuar hablando de la obra que Dios hace después de habernos salvado. Verso 1. Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Bueno, aquí nada más para comentarte algo. Ahorita vamos a explicar esto, pero antes vamos a leer el paréntesis que hace Moisés, el verso 3 al verso 10. Dice: y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ebeo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuando con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Bueno, aquí Moisés hace un paréntesis para explicar al pueblo algo que no le había dicho. Ya le había explicado al pueblo las ordenanzas acerca de la Pascua, pero no de los panes sin levadura. Entonces aquí está hablando ahora Moisés al pueblo las ordenanzas de los panes sin levadura. Ya lo explicamos realmente el domingo pasado, entonces no me voy a detener mucho a cómo tenían que preparar todo esto, ¿no? Pero sí, algo que no habíamos leído de toda esta sección es que había un propósito en realizar esta celebración futura de los panes sin levadura. Realmente había un propósito cuádruple. En primer lugar, dice en el verso número 8 que se hizo con motivo de lo que Jehová ha hecho conmigo cuando me sacó de Egipto. Entonces, en primer lugar, el propósito de la celebración de los panes sin levadura, que iban a estar haciendo año con año, era que cuando comieran el pan pudieran recordar lo que Dios hizo conmigo, dice Moisés, con nosotros como pueblo. En el verso número 9 dice: te será como una señal sobre tu mano, como un memorial delante de tus ojos. O sea, tenía que ser un recordatorio presente, tangible, ¿no? Así enfrente de cada uno de nosotros constantemente. Es lo que dice Moisés al pueblo. Y ese es un primer propósito, pero también dice acá adelante en el verso 9: para que la ley de Jehová esté en tu boca. Es decir, cuando estuvieran recordando todo eso que ocurrió en el pasado, también iban a poner esas cosas en sus bocas. ¿A qué se refiere con eso? Probablemente habla de 3 cosas. Habla de... pues te voy a leer Josué de una vez. Josué 1:8. Dice, a lo mejor alguno se lo sabe de memoria, ¿verdad? Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En esta parte Josué está diciéndole al pueblo más adelante que la palabra de Dios debía ser puesta en sus bocas. Y aquí él lo interpreta como meditar en la palabra de Dios constantemente para ponerla por obra y pues para obedecerla, básicamente. ¿Sí? Es lo que está diciendo Josué más adelante respecto de la ley, de la palabra. Pero regresando a Éxodo, ahí dice también que este memorial les iba a hacer al pueblo poner estas palabras en sus bocas. Se parece mucho a lo que dice Josué, pero entonces se entiende esto. Un propósito del recordatorio de los panes sin levadura también servía para que ellos meditaran en la palabra de Dios
para que la aplicaran a sus vidas. Y más adelante aquí dice también que la tenían que decir a sus hijos. Bueno, de hecho ahí en el verso número 8 lo dice, lo contarás a tu hijo. Entonces, fíjate, son 4 propósitos. El propósito de recordar, el propósito de meditar, de aplicarla a nuestras vidas y de transmitirla. Pues, ¿qué veo en esto? Bueno, Dios nos ha rescatado, ¿no? Pero, ¿sabes? Él quiere que recordemos todo lo que ha hecho con nosotros. Que lo meditemos constantemente. Y es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos recuerda todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero también al leerlo y recordarlo, meditamos en lo que ha hecho en nuestras vidas. Para que entonces entendamos qué es lo que Dios quiere con nosotros. Obedecer al Señor y transmitirlo a nuestros hijos. Son esos 4 propósitos que tiene la palabra en nuestras vidas. A nosotros no nos ha dejado solamente una celebración, ¿no? Nos ha dejado la Biblia. Entonces, pero te decía, lo que está pasando aquí es que Dios nos ha dado la palabra para eso, ¿no? Para recordar lo que Dios ha hecho, para meditar. Entonces, ¿qué es lo que me iba a hacer? Tengo que leer la Biblia, ¿no? Tengo que estar agarrado de la Biblia todo el tiempo. La Biblia me recuerda. ¿Cuántas veces yo me olvido de dónde me sacó Dios, de lo que Dios ha hecho conmigo? Y leo la Biblia y me llevo otra vez a ese punto. Y me hace meditar y me hace otra vez recordar qué tengo que hacer, obedecer al Señor, ¿no? Guiarme por el Señor todo el tiempo y transmitirlo a mis hijos. Entonces, eso, agarremos este alimento espiritual, no tenemos un pan sin levadura, tenemos una Biblia sin corrupción, sin levadura, que podemos estar alimentándonos de ella constantemente. Pero vamos al verso número 11, porque te decía que nos saltamos esta parte de la consagración. El verso 11 dice: cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano, y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Bueno, ¿qué está sucediendo? Todo eso que estamos leyendo, más el verso 1 y 2, es Dios pidiéndole a Moisés y al pueblo: dame los primogénitos. Dice ahí: me dedicarán todo primogénito. Pero esa palabra dedicar significa presentar todo primogénito, o, dice la traducción al lenguaje actual, entregarme a todo primogénito. O sea, no solamente era como: mira, Dios, te presento a mi hijo, ¿no? No, es: te lo entrego, te lo doy, te pertenece. ¿Pero por qué lo hace? Pues porque en el día de la Pascua, ¿te acuerdas lo que sucedió en la Pascua? Esos niños iban a morir. ¿Pero qué hizo Dios? Lo rescató a través de la sangre del cordero. Y al rescatarlo, ahora le pertenece. Y dice Dios: pues como yo los salvé, son míos. Entonces preséntamelos, entrégamelos, porque me pertenecen. Órale, qué interesante, ¿no? Y cuando sus hijos le preguntaron: papá, ¿qué estás haciendo ahí degollando el cordero? Es para que tú no mueras, hijo. Este cordero tomó tu lugar. Uf, impresionante. Ahora, creo que esto aplica de 2 maneras a nuestras vidas. Te decía la vez pasada que somos como estos primogénitos, en el sentido de que para que tú y yo no muriéramos, el Cordero de Dios, Cristo, murió por nosotros. Así que nosotros le pertenecemos a Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos salvó con su sangre. Le pertenecemos. Nos compró, hermanos. ¿A qué nos lleva esto? ¿Sabes? Si tú has recibido la salvación, le perteneces a Dios, suficiente razón para entregarle tu vida por completo. No puede haber lugar a pensar: pues ya creí en Dios, o sea, ahora yo quiero vivir mi vida, también tengo mi vida y mis cosas y mis sueños y mi vida para mí, ¿no? No, ¿de qué hablas?
Él te compró, le perteneces por completo, ya no eres tuyo. Tienes un dueño que te compró con su sangre. Es que nuestra vida ya no se trata de nosotros mismos. Necesitas entregarte al Señor. Entrégate a Cristo. Si has creído en Cristo, entrégate porque le perteneces. Y esto habla de una entrega total. Se trata de, no te entrego solamente el domingo, Dios, te entrego el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes y sábado, todas las horas son tuyas. Mi vida, mis decisiones, todo lo que yo haga y soy, te pertenece, Dios. El cristianismo no es solamente como, voy los domingos, leo mi Biblia de repente, ahí por ratos, y luego en el día a día, pues hago lo que yo quiero. No, es una entrega total a Dios. Entonces, por eso en cierto sentido somos esos primogénitos. Pero también lo podemos aplicar, también así como los israelitas, a sus propios hijos, ¿no? Nosotros también podemos identificar a nuestros hijos con estos primogénitos. ¿Por qué? Porque necesitan ser redimidos por Jesucristo, también ellos. Ahora, en ese mismo aspecto, nuestros hijos se parecen a los primogénitos, en que tampoco ellos son salvos. O sea, no tenemos hijos, aún siendo nosotros cristianos, no tenemos hijos que nazcan cristianos. Es un error, porque de repente pensamos, porque tengo hijos cristianos ya son cristianos. No. Aunque nazca en una cuna cristiana, no son cristianos. ¿Me explico? Aunque nazcan en familias cristianas, con papás cristianos, los hijos no son cristianos por default. No lo son. Ellos han nacido en la bendición de una familia cristiana donde se les puede enseñar la Biblia, pero no nacen siendo salvos. Necesitan escuchar la palabra y el evangelio. Y esto nos invita a nosotros como papás a presentarles el testimonio, a presentarles al Cordero de Dios inmolado por sus pecados constantemente y decirles todo el tiempo, ¿sabes por qué hago esto, hijo? Porque Cristo murió por ti. ¿Por qué te leo la Biblia? Para que conozcas cómo hubo un Cordero inmolado por ti en tu lugar, para que creas. Y ¿sabes? Es la mejor manera de entregarle a tu hijo al Señor, presentándole una y otra vez el testimonio, leyéndole tu Biblia, sus historias bíblicas, tener un devocional con tus hijos y con tu familia. Es la mejor manera de poder consagrar a tu familia para el Señor. Así es que no perdamos el tiempo, somos cristianos, esforcémonos. Yo sé que no es fácil, tengo 2 hijos, ¿no? Y luego les leo la Biblia y uno está brinque, gritando y nada más no me deja hablar. O sea, te entiendo las dificultades, tan chiquitos. O sea, me dice, espérate, Josué, y más al rato vas a ver, ¿no? O sea, sí sé que hay dificultades, pero ¡hey! ¡Qué oportunidad tan grande! ¿No? Tú ves a los niños de allá que no conocen a Cristo y sus familias que no conocen a Cristo. ¿Quién les lee la Biblia? Nunca, jamás se la lee nadie. Nosotros tenemos la oportunidad de leérselas todos los días. No desaprovechemos la oportunidad y entreguemos de esa manera a nuestros hijos al Señor. Claro, yo sé, ellos van a tener que tomar su decisión personal un día, ¿no? Un día van a tener que decidir por Cristo, ellos, porque no son automáticamente cristianos porque yo les lea la Biblia, ¿no? Pero por lo menos yo ya lo estoy apartando para Dios. Ellos van a decidir si van a seguirlo o no, pero es mi labor por lo menos consagrárselos a Dios. Ahora, es bueno recordarte que también aquí en Semilla estamos ya planeando, para que sepas, por lo menos una vez al mes, hacer presentación de bebés. Lo que hacemos, ya lo hemos hecho, ¿verdad? Aquí con el hermano David Díaz, ¿verdad? Que vino y presentó a Joab, ¿verdad? Si estuviste por acá en aquella ocasión. Pero, ¿sabes? Ese tipo de cosas promueven esto. La presentación de bebés no es otra cosa. No es que al presentar al bebé caiga la bendición especial sobre él o algo así. Podemos ver este tipo de actividades como algo muy místico, que no es, ¿no? Lo único que hacemos al presentarlo públicamente, un bebito aquí al frente, no es otra cosa sino más bien expresar públicamente que los papás han tomado la responsabilidad delante de Dios y de la congregación de consagrar a sus hijos, enseñándoles la palabra todo el tiempo. O sea, no es que algo pase mágico, ¿no? Ya como el Rey León, ¿no? O algo así, ¿no? Cigüeña, ¿no? Y que pase algo ahí. No.
realmente es compromiso. Nosotros como papás estamos diciendo, hey, ustedes son testigos. Quiero criar a mi hijo en la palabra, quiero guiar a mi hijo con la palabra, quiero llevarlo a Cristo una y otra vez. Eso es lo que estoy diciendo al presentar a mis hijos. Es que te invitamos, que si tú tienes hijos chiquitos, quieres presentarlos, toma esa responsabilidad. No hay mejor manera de hacerlo. Bien, vamos a terminar en el verso 17 al 22. Luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon de Tam a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. O sea, que no se detuvieran, pues, ¿no? Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de día ni de noche la columna de fuego. Bueno, al final lo que vemos es cómo Dios muestra su cuidado y dirección para con sus redimidos. Es lo que vemos, los saca, los libra, pero va con ellos y los cuida y los protege en todo momento. Es algo muy bonito lo que estamos viendo en esta última sección. Es increíble porque para empezar, Él les traza la ruta, ¿no? Él les dice por dónde los va a llevar. Y ahí te das cuenta que escogió una ruta, no la más cercana y la más rápida, sino la más larga, es la que rodeaba por toda la región de los filisteos, ¿no? No era la región donde estaban los filisteos. Y la razón era por algo muy sencillo de entender. Imagínate que vas saliendo de Egipto, huyendo de todo esto que estaba pasando de la esclavitud, y llegas y te encuentras que a la tierra donde llegas hay un ejército que te va a aplastar. Entonces, evidentemente se podían desanimar por las batallas futuras, y Dios dice, no, los voy a tratar con mucho cuidado, con mucha ternura, con mucha consideración a mis redimidos. Y se los lleva por el desierto donde no hay nada, ¿no? Ahora también, eso significa que no es que por el hecho de que no hubieran enfrentado a los filisteos, la cosa iba a ser más fácil. No, también iba a estar difícil por el desierto, pero por lo menos Dios sabe cuánto aguantan ellos. Y se los lleva por el desierto, y en el desierto vas a ver que van a tener sus dificultades porque va a venir Faraón y los va a tratar de matar. Y luego van a pasar, según 40 días, que se van a extender a 40 años, donde no hay ni comida ni agua, y Dios va a mostrarles una y otra vez su amor. Entonces no va a ser más fácil, va a ser más largo, mucho más largo, pero Dios está guiándolos. Entonces, primer punto es que, ¿sabes? Si el Señor te ha salvado, no necesariamente te va a llevar por el camino más rápido y más corto. ¿Ok? No necesariamente te va a llevar por el camino más rápido y más corto. Porque a ti y a mí nos encantaría decir, ya, papas, nunca peco, va, ¿no? Y ya andas bien padre, ¿no? Todo te va bien, obedeces, aguantas tribulación y tú bien firme y seguro y alabando a Dios. Pero ¿sabes qué? No va a ser lo más rápido ni lo más cerca. Dios sabe por qué. Y a veces es todo un proceso de años y años y años. Es el camino largo. Y tú dices, pero ¿por qué, Dios? Yo ya quiero estar en tu presencia. ¿Por qué tengo que aguantar todos esos años de sufrimiento debajo del sol, no? Y la verdad es, no podemos entenderlo, pero aquí lo que entiendo es que hay un propósito. Quizás si fueras de la noche a la mañana nos desanimaríamos y dijéramos, no, si así de eso se trata, ahí nos vemos, Dios, mejor me regreso allá a Egipto, ¿no? Pero Dios sabe por qué entonces es así. Pero lo que nos enseña entonces a confiar que aunque sea el camino más largo o más difícil o más complicado, Dios sabe por qué te permite esas cosas difíciles, todo este proceso que te ha permitido el Señor. Créele al Señor. Tiene un porqué, aunque no lo veas. Créele, hay un porqué te está permitiendo el camino largo y complicado. Bueno,
por otro lado también me encanta porque, ¿sabes? Si Dios te ha salvado, también te va a demostrar su cuidado tierno y dirección. No te va a dejar desamparado. No sé si te has sentido como en un desierto. Ay, Dios, ¿y ahora por dónde? ¿Y qué hago? ¿Y quién me va a acompañar? ¿Y quién está conmigo? Me siento tan solo. No sé a dónde voy. Te sientes así. Pero hey, Dios está ahí. O sea, puedes estar en un desierto, pero Dios está ahí. Me encanta, ni siquiera es como que Dios les mandara un ángel, ¿no? Ahí les va mi ángel. No, Dios fue con su pueblo. O sea, Dios está contigo. Y te va a cuidar, te va a dirigir. Así como dirigió al pueblo, también nos va a dirigir a nosotros. Ahora me encanta porque aquí los dirigió a través de dos columnas, ¿no? De una columna de nube en el día y una columna de fuego, que tenía varias funciones, pero la principal era dirección y protección, porque los dirigía, porque ellos no sabían ni por dónde. O sea, sales de Egipto a un lugar donde nunca has ido y es como, pues ahí no hay Google Maps, ¿no? No hay Waze, no hay guía rojilla de Perdis, o sea, no hay nada, es un desierto. ¿Por dónde, no? Y Dios es como, pues aunque tú no sepas ni por dónde, yo te voy a decir por dónde vas a andar. Y me encanta porque también pasa eso. Llegas, recibes a Cristo y no sabes ni qué onda, ¿no? Así pasa, ¿o no? Digo, ¿qué hago, Dios? No, ya recibí a Cristo, ¿no? Ya recibí su salvación. ¿Y ahora qué? ¿Por dónde? ¿Qué debo hacer? Me encanta porque Dios nos ha dado su palabra. La palabra nos guía y alumbra por donde debemos andar, de día y de noche. Pero con tal de que no dejemos de caminar. Ese es el punto. Dios no quiere que te detengas, sino que continúes, y Dios te va a dar la palabra. Y lo que tengo que hacer como nuevo creyente es agarrar la palabra y devorármela. Ahí Dios me está hablando constantemente. ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Y generalmente no se va a tratar de actividades, porque a ti, a mí nos encantaría. Hoy te paras, te bañas y te vas al trabajo, ¿no? No es así. Me encanta porque el camino de Dios es más bien, obedéceme, obedéceme, obedéceme. Confía en mí, confía, obedece. Y así, tú tienes que estar pegado a la palabra para que sepas cuál es la voluntad de Dios y obedecer. Ese es el camino del Señor, la obediencia. Y bueno, pero me encanta porque también la columna te guiaba, pero te protegía, ¿no? Porque pues el calor del sol, nada más estamos aquí y estamos ahí como pollos rostizados. Y estamos luego en la noche y en el frío, y luego aquí es todo una prueba, ¿no? Porque llegan las cataratas aquí en Xochimilco y el frío y todo, es como rudo. Pero pues la columna de nube y de fuego los iba a proteger en todo momento. Entonces Dios nos está guardando, ¿no? O sea, con todo y que vamos a pasar cosas en nuestra vida cristiana, Dios está para cuidarnos todo el tiempo. Y una cosa más también, Moisés sabía que había un juramento que su patriarca José les había demandado. Muchos años antes, en la muerte de José, José les había dicho, se llevan mis huesos, se los llevan a Canaán cuando salgan de aquí. ¿Y de qué me habla esto? De la fe de José. No inventes. José hace muchos años atrás no lo vio, pero había confiado que Dios iba a hacer esto. Y por eso le encargó al pueblo, te llevas mis huesos cuando Dios los saque de aquí. Aquí se está cumpliendo. Lo que me iba a entender es que aunque yo no vea lo que Dios va a hacer, puedo confiar en Dios. En que Dios me va a llevar un día a donde me ha prometido que estaré. Entonces, así como José, Dios te demanda a ti y a mí fe para confiar en Él. Terminamos con una oración. Bien. Señor, gracias por ese tiempo que tenemos para meditar en tu palabra. Te pedimos que, primero te agradecemos, Dios, por la salvación tan grande que nos has dado y cómo nos has sacado de ahí con la sangre de tu Hijo. Te pedimos que podamos responderte como el pueblo, avanzando y saliendo de nuestra vida pasada y de nuestro pecado, Señor. Danos confianza y fe en ti para hacerlo. También guíanos con tu palabra para saber por dónde debemos ir, qué debemos hacer. Que tu palabra, Señor, también nos ayude a recordar lo que has hecho por nosotros, meditar en eso, aplicarlo a nuestras vidas y caminar contigo y transmitirlo a otras personas, empezando también por nuestra familia. Y ayúdanos a que nuestra vida sea una vida de entrega completa a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.